Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a esta nueva sesión del TED Talk, de nuestro TED Talk mensual. Tengo hoy día el placer de compartir esta mesa con tres brillantes expositores, Francisca, Francisco y Alonso, y tenemos a nuestro miembro del CB, Fernando Uriarte, que hará la moderación. Un tema súper importante, ya nos contará Fernando un poquito más en detalle. Yo, como siempre, solo saludándoles y dándoles la bienvenida, contándoles, aprovechando de compartir con ustedes que así como hacemos TED Talks y dado que viene un año electoral y ya se empieza a calentar un poco el ambiente, estamos dándole vueltas a unas cosas y quiero recurrir a ustedes en pedirles el feedback de que estamos pensando en hacer unos pequeños eventos, unas pequeñas reuniones en donde podemos conocer un poquito más a nuestros líderes, a los futuros líderes de nuestro país y tener un espacio muy corto en el cual podemos de repente compartir con ellos nuestra visión de que la transformación digital puede contribuir muy fuerte a la mejora y el desarrollo del Perú. Así es que dicho esto, nuevamente les doy las bienvenidas, las gracias por asistir siempre y acompañarnos y dejo el evento en manos de Fernando. Adelante y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Nuevamente, a nombre del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, el TDD, les doy la bienvenida a nuestro TDD Talk edición 27, la medición de la madurez digital como brújula estratégica de la transformación digital. Un modelo de madurez es una herramienta de gestión que evalúa la capacidad organizacional para generar valor, mejorar continuamente y para adaptarse de manera ágil a los cambios en el entorno, utilizando datos cualitativos para medir su evolución y posicionamiento en la industria. Nuestra misión como TDD es promover la transformación digital del Perú, y este es uno de nuestros esfuerzos. Les saluda Fernando Iriarte, soy vocal del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. El formato de nuestro TDD Talk es el de conversación de expertos, en el cual tenemos ahora la participación de tres panelistas de lujo. Francisca Barceló, que es gerente general de Acloe, Alonso Pérez Luna, socio en Real Time Management, RTM, y Francisco Escudero, socio de consultoría en Ernst Young Perú. Esta conferencia es grabada y es distribuida en las redes del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo TDD. Bueno, ahora tengo el honor de presentarles a Francisca Barceló, quien va a ser nuestra primera panelista. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con diplomado en gestión estratégica en procesos de negocio de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Business Administration en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido gerente de proyectos y consultor senior en múltiples proyectos estratégicos en Chile, Perú y en Bolivia, desde hace más de 9 años. Es docente de gestión de procesos de negocio, gestión del desempeño y de transformación digital en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es gerente general de Acloe, acompañando a personas y organizaciones en sus procesos de transformación. Francisca, por favor, te doy el pase para tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Aprovecho de saludar a todas las personas que están conectadas en esta interesante conversación que vamos a tener por delante junto a Alonso y a Francisco también, con quienes vamos a estar compartiendo algunas ideas en torno a lo que es la madurez digital. Voy a aprovechar de compartirles mi pantalla para comenzar con esta presentación. ¿Me confirman, por favor, que ya se esté viendo, que esté Ya la tenemos. proyectando? Perfecto, muchas gracias. Bien, y la temática que vamos a abordar hoy día tiene que ver con la madurez digital como una brújula en los procesos de transformación digital en las organizaciones. Y este nombre, además de parecer muy interesante y llamativo, tiene varios conceptos en los que quisiera profundizar hoy día, ¿no? Uno es una herramienta y por eso decimos una brújula porque da sentido, da dirección a los procesos de transformación, es un acompañamiento mientras vamos avanzando en este camino que a veces parece más tormentoso y a veces parece avanzar a un mejor ritmo. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo de alguna manera de lo que está pasando en el entorno, de lo que está pasando en la organización y podemos tener una guía con la cual desafiar nuestros procesos, hacer seguimiento a nuestros procesos de transformación y llevarlos entonces al éxito? Una temática interesante porque en realidad lo que vemos en múltiples estudios
tiene que ver con que las organizaciones, a pesar de estar haciendo esfuerzo en sus procesos de transformación digital, en sus proyectos de transformación digital, no están dando los resultados esperados, no cumplen con las expectativas de la primera línea de la organización y por lo tanto estamos diciendo que fracasan. Y acá hay diversos estudios de distintos institutos, empresas, organizaciones que están trabajando en transformación digital o en ámbitos relacionados, ¿no?, a la tecnología. Entonces, este es un escenario que al menos a mí me moviliza, ¿no? Y me hace pensar en tres ideas que quiero compartir con ustedes. Lo primero tiene que ver con entender por qué fracasan los procesos de transformación. Me da una curiosidad por entender cuáles son esos factores, esos elementos, esos drivers, esas palancas, capacidades que están haciendo que un proceso de transformación sea exitoso o no, esté logrando capturar resultados o no. Y entonces que podamos reconocerlos y gestionarlos, ¿no? Todos estos elementos que están facilitando entonces los procesos de transformación. Y cuando uno hace el doble clic en estos mismos estudios, ¿no?, en entender por qué están fracasando, vemos que aparecen distintos elementos. Yo aquí traje los que más se repiten y que también desde mi experiencia acompañando a distintas empresas me aparecen, ¿no? Muchos ámbitos relacionados a las personas, a la cultura, a los conocimientos, a los liderazgos que tenemos en las organizaciones, a la resistencia al cambio también que existe de parte de los colaboradores cuando hablamos de tecnología o de transformación digital. También algunos elementos que ustedes van a ver aquí que tienen que ver con la estrategia. Tenemos una visión clara para dónde va la organización y cómo la tecnología entonces va a jugar un rol relevante en esa diferenciación, en ese futuro, en eso que queremos conseguir como empresa. También hay otros elementos que se relacionan con, con las personas que están movilizando esto, ¿no? Y no solo desde el liderazgo, sino que también un compromiso con el largo plazo. La transformación digital es un proceso de mediano a largo plazo. Vamos a ir ejecutando quick wins y algunos proyectos y generando ganancias a la organización, pero esta es una visión estratégica, es una visión que tenemos que sostener y que tenemos que trabajar pensando en el mediano a largo plazo. Y otros elementos vinculados a el cliente, las tecnologías, los procesos. Pero aquí podemos ver que el espectro de elementos, de factores que están influyendo en el éxito de un proceso de transformación va más allá de la tecnología, ¿no? Y de eso también tenemos que hacernos cargo. Lo segundo que me pasa al leer estos estudios y asumir esa realidad es que como empresas tenemos que pensar en hacer las cosas de otra forma, que lo que hemos venido haciendo no está dando resultados, entonces pensar en hacerlo con otro enfoque, considerando otras herramientas, generando algo distinto en nuestro equipo que está trabajando en el proceso de transformación. Y aquí, ojo también cuando miramos muchos benchmarks, ¿no? Lo que le resultó al de al lado no necesariamente me va a resultar a mí, porque como vimos en la lámina anterior, factores culturales, factores de estrategia, de los que toman decisiones, impactan también en el resultado del proceso de transformación. Entonces, una invitación a repensar lo que estamos haciendo, a cómo lo estamos llevando adelante y qué resultados estamos capturando al momento de hacerlo de esa forma. Y lo tercero es un cuestionamiento respecto a qué podemos hacer. Si esto es lo que nos pasa y queremos verlo con otro prisma, con otro ojo, ¿qué podemos hacer? Y es aquí donde aparece la madurez digital como una herramienta valiosa o como esta brújula que estábamos comentando al inicio para diseñar, desafiar, gestionar nuestros procesos de transformación. Y esto independiente de en qué momento estemos de la transformación digital en nuestra organización. Podemos estar iniciando un proceso, podemos ya llevar años, meses de ejecución, podríamos ya incluso haber mostrado algunos resultados y este sea un proyecto que estaba muy bien posicionado dentro de la organización. Nos sirve medir madurez digital porque nos permite reorientarnos, nos permite identificar dónde estamos, dónde queremos llegar y desde ahí trazar un camino que sea muy consistente entonces con lo que estamos buscando como organización. Así que aprovecho aquí de presentarme. Mi nombre es Francisca Barceló, como dijo Fernando. Yo trabajo en ACLOE y ACLOE es una organización que lleva 10 años acompañando a empresas en sus procesos de transformación. Y hemos
estudiado en detalle qué pasa en cada uno de ellos, cuáles son estos factores y desde ahí que creamos un modelo de madurez digital para reconocer en nuestros mismos clientes, en las personas con las que interactuamos, qué están haciendo hoy día y qué podrían hacer distinto en sus procesos de transformación. Y de eso voy a estar comentando hoy nuestros principales aprendizajes para poder compartirlos con ustedes y que reflexionemos al respecto, ¿no? Y lo primero que me gustaría posicionar como aprendizaje es qué significa para nosotros la transformación digital. Como vimos antes, una conversación de tecnología, sí, pero en realidad, ¿es tecnología para qué? ¿Cuál es el propósito? Y esa es una respuesta de negocio. Eso es algo que la organización quiere lograr. Entonces, la transformación digital significa una transformación profunda del negocio que se apalanca en las tecnologías que tenemos disponibles. Es un contexto que no podemos obviar en ningún caso. Tenemos más tecnología, más disponible, con mucho más alcance, un costo mucho más menor por transacción. Tenemos que aprovecharlo. La pregunta es cómo, para qué y dónde genera más valor. ¿Y valor para quién? Aquí no podemos olvidar a nuestro cliente y también a los distintos stakeholders que empiezan a aparecer en el camino, ¿no? No es solo el cliente, son reguladores, son proveedores, que hoy día también forman parte de alguna manera de nuestra cadena de valor o tenemos que dar respuesta con nuestros productos y servicios y con lo que hacemos como organización. Entonces, hablar de transformación es hablar de valor en realidad. Es hablar de cómo generamos nuevo valor, cómo generamos más valor, cómo generamos valor a un nuevo stakeholders que tenemos hoy día en el radar de nuestra organización. Y aquí hay un dato interesante y que fundamenta nuestro modelo de madurez digital, que tiene que ver con cuando uno mira estudios de las empresas que trazan en la bolsa, lo que está explicando el valor de esas empresas hoy día no es su valor tangible, no es solo el valor económico, los edificios, los activos físicos que tienen, sino que cada vez más empiezan a tomar relevancia los que se llaman activos intangibles, las innovaciones que hacen, las patentes que están generando, los modelos de datos que están utilizando y están siendo capaces de llevar a distintos usos, la propiedad intelectual que generan y cómo desde eso también sacan valor. Entonces, estos procesos de transformación vistos desde este amplio sentido del valor nos permiten también explorar distintas vías de transformación y distintos focos de transformación y de hacernos cargo también de esto que hoy día es una realidad. Porque hace un par de años, ¿no? Mucho foco en la dimensión y el valor económico a nuestros resultados, que por supuesto que es muy valioso e importante, no es algo que tengamos que perder de vista. Pero se posiciona en las mesas de conversación esta lógica del triple valor. Valor económico, sí, pero también un valor ambiental y un valor social que no podemos perder de vista, porque estamos inmersos en comunidades, porque trabajamos con sociedad, trabajamos con usuarios, con clientes que viven en una comunidad en donde nuestra organización trabaja, genera valor, opera. Porque también el medio ambiente hoy día tiene una regulación que es más exigente. Entonces, ¿cómo respondemos adecuadamente a reguladores? Y además, somos una marca que se preocupa por eso, porque también tenemos clientes y usuarios que hoy día compran y son clientes de marcas que resuenan con sus propósitos, que se preocupan por otros aspectos también que calzan muy bien con los nuevos estilos de vida y con las nuevas preocupaciones que tenemos como sociedad. Entonces, abrir nuestro prisma de valor quiere decir también abrir nuestro prisma de stakeholders y asegurarnos que los procesos de transformación vemos el valor que le estamos aportando a cada uno de ellos en estas distintas dimensiones. Otra distinción que me gustaría hacer aquí tempranamente es una distinción entre la transformación digital y la digitalización. Cuando uno habla de un proceso de digitalización, estamos avanzando en digitalización, normalmente tiene que ver con dos habilitadores, la tecnología y los procesos. Y en algunos casos, en alguna empresa además, se suman los datos.
¿no? Y cómo estos tres habilitadores entonces me van a permitir automatizar un proceso, simplificar un proceso, ahorrar horas quizás de trabajo o reducir los costos, ¿no? de un proceso. Y es ahí donde han mostrado excelentes resultados, ¿no? En términos de eficiencia, productividad. Pero la transformación, vista como la transformación del negocio, va más allá de estos tres habilitadores. Si queremos generar el triple valor, son más factores los que tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, avanzar en digitalización está muy bien, es un muy buen paso, pero no lo es todo si estamos abordando un desafío entonces de transformación digital. Y transformarse no es algo que ocurra de la noche a la mañana, ¿no? No es algo de que una organización hoy día no está transformada y después de medir va a estar transformada, sino que la madurez digital nos invita a mirar esto como un proceso, nos invita a mirar esto como un camino que vamos a seguir, que tiene un norte. Yo trazo ese norte, pero voy avanzando a mi ritmo, voy aprendiendo en el proceso, voy también destinando recursos para que este proceso de transformación capture los resultados que entonces esperamos. Reconocer la madurez como un estado no permanente es muy valioso, independiente de en qué momento estén del proceso, porque nos hacemos cargo de que entonces podemos cambiar. Entonces podemos tomar una nueva dirección, podemos hacer algo nuevo como organización. Y eso es muy potente también de instalar en las organizaciones. Esto quiere decir que si yo como organización estoy buscando aumentar mi valor, nuevo valor, tengo que mejorar mi nivel de madurez digital para entonces estar más preparado para generar ese valor. Y avanzar en madurez digital quiere decir que tengo que desarrollar un conjunto de capacidades. Entonces, en la medida que yo trabajo en estos habilitadores, en estos drivers, en estas capacidades que están demostrando un mayor éxito en los procesos de transformación, aumento mi madurez digital y como organización estoy más preparada para generar más y nuevo valor. Por eso es relevante hablar de madurez digital. Por eso es relevante que hoy día hagamos esta conexión entre estos distintos elementos y los vinculemos, ¿no? En cómo podemos ir aplicándolos también a nuestro puesto de trabajo, en nuestra organización. Entonces, entendiendo esta relación, ¿por qué es importante medir mi nivel de madurez digital? Y lo primero es una toma de conciencia muy potente, ¿no? Que es lo que yo estaba diciendo, reconocer dónde estoy hoy, cuáles son fortalezas, cuáles son debilidades y brechas de las cuales hacerme cargo y compartir esta visión. Una optimización de recursos, porque una vez que yo reconozco dónde están mis debilidades o por qué no estoy avanzando a la velocidad que quisiera avanzar, entonces sé dónde tengo que inyectar recursos, sé dónde me va a agregar más valor invertir ese presupuesto que tengo disponible. Y lo puedo entonces designar mucho mejor. Y lo otro es para acompañarlos en una transformación que sea sostenible en el tiempo. No es un esfuerzo puntual que me va a mejorar el proceso X, lo vamos a automatizar. Es una transformación del negocio y hacer eso requiere un esfuerzo en el tiempo. Y madurez digital no solo te va a decir, estás en un nivel 2, que es una buena información, pero además te va a hablar del balance de los distintos habilitadores. Porque, como decía recién, ¿no? Si hablamos mucho de digitalización y tenemos la tecnología a un excelente nivel, los procesos a un excelente nivel, el uso de los datos a un excelente nivel, pero no me estoy preocupando de la capacitación de las personas, de la transformación cultural que va detrás, de tener una estrategia potente de transformación, voy a estar generando un desbalance muy potente entre estos habilitadores que están demostrando el éxito en los procesos de transformación. Así que hacerlo sostenible quiere decir también que me hago cargo de ir avanzando de forma balanceada en los distintos elementos que voy a trabajar. Y con este contexto es donde nace este índice de transformación digital que hemos trabajado en ACLOE, que se basa, ¿no? Como metodológicamente en 5 capitales intangibles o dimensiones de transformación que hemos estudiado. La dimensión estratégica para hacernos cargo de la estrategia, cómo tomamos decisiones, cómo generamos una visión compartida de futuro. La dimensión estructural para decir cómo nuestra estructura organizacional, nuestros procesos y la tecnología van a acompañar esta estrategia que estamos diseñando para el futuro. El capital humano porque las personas, todos nosotros, somos los que hacemos posible la transformación en las organizaciones.
No vale de nada tener un diseño que no somos capaces de ejecutar, que no tenemos el compromiso para llevarlo adelante y movilizarlo. Entonces, el capital humano es fundamental también hacerle un seguimiento muy cercano en los procesos de transformación. El capital relacional, porque tenemos un cliente al cual responder y muchas veces estas nuevas formas de valor que tenemos que explorar podrían tener que ver con alianzas, con colaboraciones. Entonces, ¿cómo estoy generando relaciones de mucho valor en este proceso de transformación? Y por último, y no menos importante, el capital natural, para empezar a responder asertivamente a las necesidades medioambientales y comunitarias que tenemos como organización. ¿Y cuál es el motor entonces que nos moviliza a hacernos cargo de ese aspecto que cada vez es más relevante también de cara a nuestros clientes y usuarios? Y medir no lo es todo, ¿no? Como yo decía, esto no es de la noche a la mañana, no es que obteniendo un resultado cambió mi proceso de transformación. Tengo que hacerme cargo de lo que yo encuentre en este diagnóstico. Y por eso es que se habla de un proceso de transformación. Y este proceso de transformación tiene etapas que vamos a ir cumpliendo, pero necesita dos cosas. Uno, un alineamiento muy potente con la estrategia, porque como decíamos, esta es la transformación del negocio. Entonces, el input más relevante que tenemos que recibir es dónde queremos estar en los próximos 3 años, dónde queremos estar en los próximos 5 años, cómo vamos a competir, con quiénes vamos a competir. Ese es un input relevante para que el proceso de transformación tenga visión. Eh, y el segundo elemento, que también lo estaba mencionando justo antes, tiene que ver con un compromiso muy fuerte con la ejecución. Midamos, definamos dónde queremos llegar, tracemos el plan, pero seamos buenos ejecutando el plan. Aprendamos de nosotros mismos en el proceso respecto de cuántos niveles de madurez somos capaces de avanzar en un año con este nivel de dedicación. Y si yo dedicara más recursos, ¿cuánto podría avanzar? Aprendamos de esto. Por eso también decimos que la transformación es un proceso recursivo. No, no es un proyecto que tiene un inicio y un fin claro. Estamos partiendo hoy, pero en realidad los caminos donde podríamos terminar podrían ser múltiples. Entonces, estar revisitando el proceso, repriorizando qué brechas queremos hacernos cargo en alineamiento con la estrategia y con lo que esté pasando, es sin duda muy relevante para los procesos de transformación. Y me gustaría revisar con ustedes, además, en estos últimos minutos de la presentación, dos casos en los que hemos aplicado este modelo y hemos acompañado organizaciones, no solo en la medición, sino que también en sus procesos de ejecución. Y traigo dos industrias bien distintas también para que podamos analizar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa antes y qué pasa al ver los resultados y qué hallazgos creo que son relevantes de compartir con ustedes? Aquí un caso de una empresa del sector minero en Chile, un sector muy relevante para nuestra actividad económica. Aquí nosotros trabajamos hace un par de años con una vicepresidencia que brindaba servicios a la operación minera. Trabajamos con 25 personas que contestaron esta encuesta, que representaban 5 áreas funcionales, unas creencias muy potentes respecto a que transformación digital era igual a digitalización. En eso venían avanzando y ese era su plan de transformación digital. Miraban mucho tecnología, procesos, datos, esta trilogía que está generando mucho impacto en las organizaciones. Em, Mucha presencia de silos organizacionales, es decir, cada área avanzando de manera individual en sus procesos de transformación, definiendo nuevos sistemas, prácticas de trabajo, sin compartir o tener una visión integrada, ¿no? Esto también se correlaciona con que tenían muchas iniciativas con carencia de sinergias o incluso de alineamiento, ¿no? A veces uno conversaba con un área y estaban desarrollando algo que le impactaba a otra área o a otro proyecto que estaban desarrollando. Entonces, eso pasaba, ¿no? Y una falta o carencia de medición de impactos también, que es algo que me toca ver mucho. Tenemos planes de transformación, tenemos proyectos, equipos ejecutando, pero poca medición de qué impacto están generando realmente a la organización. Hay algo temprano que vimos, diferencias considerables entre estas distintas áreas, ¿no? Lo que para mí se correlaciona muy bien con esta presencia de silos funcionales. También diferencias notables entre lo que veían los líderes de la organización y el resto del equipo.
Estaban viendo procesos de transformación totalmente distintos, los que la viven ahí en el día a día y quienes trabajaron más bien en su diseño, seguimiento. Otro punto muy interesante del cual hacerse cargo desde este desafío, pero no mirándolo solo como técnico, sino que también en lo adaptativo. ¿Y qué pasó aquí después de medir, ¿no? O durante el proyecto en realidad en que hicimos esta medición? Lo primero que me gusta hacer en estos casos es pedir una percepción previa de madurez, ¿no? Después de comentar el modelo, los habilitadores que mide, qué significa cada nivel de madurez, ¿dónde creemos que están? Y aquí está reflejado, ¿no? Por este pin blanco. Entonces, esta era una empresa que creía estar en un nivel de adoptador digital. Eso quiere decir en el modelo que ya han hecho varios experimentos, han capturado valor, tienen un proceso de transformación digital claro, con una estrategia de avance y con un alto nivel de balance entre los distintos habilitadores. Bueno, ¿qué pasó? Medición 2023. Estaban un nivel de madurez más abajo y con desbalance. Es decir, tenían habilitadores de muy alto nivel y otros definitivamente que no abordaron o la percepción del equipo era bajísima. Y nos trazamos un camino al 2027 en alineamiento con su estrategia de ser un líder digital y con alto nivel de balance. ¿Qué pasaba aquí? La dimensión humana, el menor nivel de madurez digital. Entonces, un equipo muy preocupado de la operación, de las tecnologías, de los datos, que había dejado de lado a las personas que estaban llevando estos cambios. Carencia de capacitación, carencia de un proyecto o un proceso de gestión del cambio que acompañara esta transición. Y eso es lo que se reflejó entonces en la encuesta. Y seguido, muy de cerca el puntaje con la dimensión relacional, que yo decía que tiene que ver mucho con el cliente. Aquí, como área servicio a la operación, diseñaban soluciones de tecnología de uso de datos avanzado para la operación, pero pasábamos meses desarrollando estas soluciones antes de volver a preguntarle al cliente. Entonces, ¿qué pasaba? Después de invertir muchas horas, recursos, el cliente en operación no lo usaba porque no respondía a sus necesidades. Entonces, aquí recordar lo importante de la agilidad, de la validación temprana con el cliente y de cómo los procesos de transformación tienen que agregar valor a ese cliente. Y entonces aquí decidimos avanzar por una vía de primero, balancear habilitadores, capacidades. De esa manera íbamos a ir aumentando nuestro nivel de madurez y luego pegarnos un salto entonces de madurez digital hacia el 2027. Un camino muy válido de ir desarrollando también capacidades en mucha consistencia. Y el segundo caso que me gustaría revisar es del sector financiero, de una empresa en Perú con la cual nos ha tocado trabajar por varios años. Hemos tenido la suerte de acompañarlos en un proceso de transformación digital muy interesante. Y aquí, a diferencia del anterior, evaluamos a toda la organización. Hicimos 65 encuestas con todos la primera y segunda línea de la empresa, 20 gerencias representadas. Y aquí un mindset muy potente de que la transformación digital parte en la estrategia. Entonces, en realidad tuvimos una conversación muy interesante de estrategia y desde ahí cómo la transformación digital aporta valor. Mucha aceleración en el uso de tecnología y la innovación durante la pandemia, ¿no? Tanto en canales, relacionamiento con el cliente, productos, servicios. Un desafío importante de medir y formalizar el impacto en ámbitos de la dimensión natural que mide el modelo, ¿no? En esto de cómo empezamos a medir todo lo que hacemos en términos de inclusión financiera, en términos del trabajo, ¿no? En las comunidades, de nuestro impacto medioambiental, un trabajo a realizar. También un número gigante de iniciativas con falta de alineamiento y sinergia entre ellas, em, y falta de medición también de las iniciativas digitales que estaban llevando a cabo. Aquí, al contrario de lo anterior, aparecía bastante similitud entre las distintas gerencias, lo que creo que es bueno porque habla también de esta conexión potente con la estrategia, ¿no? Tenemos una visión común, trabajamos en alineamiento y desde ahí entonces diseñamos nuestros planes funcionales. Pero diferencias notables también entre los líderes y sus equipos. Entonces aquí vuelve a aparecer una brecha de la cual hacernos cargo. Y no olvidar, y Fernando lo mencionó al principio, que las encuestas de madurez son una encuesta de percepción. Es lo que la persona ve al momento de enfrentar la encuesta. Es lo que le toca vivir y lo refleja en la encuesta. Entonces, importante también cómo tomamos los resultados de una medición de madurez
y después hacemos un análisis detallado de cómo podemos verificar esto que nos están diciendo, qué elementos podemos ver si los tenemos construidos, si podemos medir con qué frecuencia ocurren, de manera de también meterle algo de objetividad a esta encuesta de percepciones. ¿Y aquí qué vimos? Aquí nosotros trabajamos con ellos desde 2017, entonces, percepción previa a la primera medición en 2017, que ellos estaban en Explorador Digital, con algún nivel de desbalance porque reconocían mucho que habían estado trabajando en temas de tecnología, en temas de innovación, de datos, entonces se daban cuenta tempranamente que no estaban abordando todo. Pero lo que pasó en realidad es que estaban peor en términos de balance y un nivel de madurez más abajo también. Eh, entonces esto de la toma de conciencia que yo decía es muy relevante porque si vivimos en esa expectativa, estamos trazando un camino que tampoco es el correcto. Entonces, tomar conciencia, ver a detalle los resultados y diseñar desde ahí, me parece un aprendizaje súper relevante. Y aquí también nos trazamos un camino al 2027, hicimos una medición justamente con ellos el año pasado, habían logrado avanzar un nivel y algo de madurez y bastante en términos de balance, así que también ahí fueron sacando sus métricas también de con qué recursos, cuánto avanzaron, lo que es un aprendizaje, para ver entonces cómo vamos a seguir trabajando hacia el 2027 y esta meta que teníamos por delante. En este caso, los resultados eran un poco distintos, porque aquí la dimensión humana también presentó los menores niveles de madurez digital, lo que creo que es un desafío relevante en todas las organizaciones. Lo relacional era la que tenía mayor puntaje, porque esta es una empresa que presta servicio a un cliente y lo vive mucho más cercanamente y han venido trabajando en experiencia del cliente, así que se condice con esos años de trabajo. Pero sí definimos trabajar el balance, aumentar nuestro nivel de madurez y potenciando principalmente todo lo que tenía que ver con capital humano, porque resolviendo esas brechas, en su caso, el salto de madurez iba a ser muy notable en el corto plazo. Eh, y así, entonces, los procesos de transformación digital las organizaciones lo viven de forma distinta. Por eso yo decía, ojo con los benchmarks, ojo con mirar lo que hace el otro. Son una buena referencia, pero siempre tenemos que considerar lo que mi organización está viviendo, en el contexto que lo está viviendo, con los clientes que tiene y con las personas que tiene. Algunas ideas clave con las que me gustaría cerrar esta presentación, ¿no? Lo primero es que madurez digital se relaciona con capacidades. Desarrollamos capacidades para aumentar nuestro nivel de madurez digital y de esa manera generar y capturar valor en la organización. Lo segundo es que madurez digital nos permite tener una radiografía y un horizonte común en la organización. Y eso nos genera visión compartida, nos genera alineamiento y nos genera mayor nivel de compromiso con lo que estamos trabajando. Y lo tercero es que la transformación digital es un proceso, no es un proyecto que tiene un inicio y un fin. Y como un proceso, deberíamos entonces hacerle seguimiento a la madurez permanentemente para aprender de nosotros mismos en este proceso de transformación y de desarrollo de capacidades. ¿Cuánto mejoramos en un año? ¿Con qué recursos? ¿Qué velocidad? ¿Qué nos exige la estrategia? ¿Hay algo que deberíamos priorizar este año? Porque es clave para generar una diferenciación. Entonces eso tenemos que priorizar y en eso tenemos que trabajar como parte de nuestros procesos de transformación digital. Los invito además abiertamente a quien quiera medir su nivel de madurez digital. Tiene una encuesta disponible para hacer una primera revisión, evaluación, medición, para ver dónde están estas fortalezas, estas debilidades. Y por mi parte, agradecerle su tiempo, su atención. Eh, Vamos a tener dos conversaciones ahora muy interesantes con Alonso y con Francisco, para después también ir resolviendo algunas preguntas que podrían haberles quedado o temas que les parecieran relevantes y que quisieran profundizar. Eso por mi parte, Fernando, como nuestra presentación. Muchísimas gracias a Francisca Barceló, gerente general de Acloe. Nos deja varias inquietudes. Ya hay algunas personas que nos están dejando sus consultas en nuestro módulo de preguntas y respuestas. Les invito a todos los que nos están acompañando, les doy gracias por acompañarnos y que nos hagan llegar sus consultas en ese módulo, en el módulo de preguntas y respuestas disponible en el Zoom.
Ahora quiero presentarles a nuestro segundo panelista, Alonso Pérez Luna, que es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en investigación de operaciones por el Technion Institute, Israel of Technology. Cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas líderes en tecnología. Ha sido ejecutivo regional en IBM y Kyndryl, donde lideró iniciativas de adopción de inteligencia artificial y cloud en América Latina y en Europa. Actualmente es socio de Real Time Management, RTM, a cargo de la práctica de transformación digital. Ha presidido el comité de TIC en la Sociedad Nacional de Industrias y ha integrado el Comité Estratégico de Educación de IPAE. Los dejo con Alonso Pérez Luna. Por favor, Alonso, toma control de la pantalla. Muchas gracias. Gracias, Armando, y ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar. Muy contento de participar en esta sesión. Voy a compartir y me dicen si es que se está viendo. Ya se está bien. Perfecto, buenísimo. Muy bien. Medición de la madurez digital como brújula estratégica de la transformación digital. Permítame mostrar esta primera lámina para comentar que esto se trata, por una parte, de tecnologías, que son las que habilitan los procesos de transformación digital, pero básicamente el foco de todo esto es los cambios que se producen en los procesos, productos, servicios y modelos de negocio en las empresas. Y como bien comentó Francisca, no es lo mismo transformación digital que digitalización. Se digitaliza lo existente sin necesariamente cambiarlo y se transforma para reinventar lo que se está haciendo y hacerlo de una mucho mejor manera. Así que estamos súper alineados ahí con el mensaje que Francisca pasó en la presentación anterior. Permítanme compartir lo que creo que es una parte de la transformación que sirve muchísimo de espejo para la empresa, porque se trata de la transformación que nosotros como personas hemos tenido en los últimos años, en las últimas 2 décadas. Nosotros, a su vez, somos usuarios de empresas que tienen que transformarse y muchos somos tomadores de decisiones en empresas. Entonces, aquello que nos pasa a nosotros luego se refleja en lo que exigimos y en cómo vamos manejando todo el tema de transformación digital en las empresas también. Esta es una foto de hace 20 años en la Plaza San Pedro, el día que Benedicto fue ungido papa, y ahí podemos ver algo de tecnología, una cámara pequeñita, podemos ver un handycam con la persona más alta de ahí. Y 8 años después de esta foto, el día que Francisco fue ungido papa, la foto es completamente diferente, ¿no? Y acá se ve claramente la transformación desde el punto de vista de adopción tecnológica nuestro como personas de la tecnología mobile, ¿no? Eh, con los sucesos de hoy, me permití sacar algunas imágenes de lo que sucedió hoy en la Plaza San Pedro. Y claro, había un despliegue enorme de distintos tipos de dispositivos, ¿no? Con N cantidad de cámaras cada uno, pero quizás lo más importante es esta dinámica con la que ya no solamente tomamos imágenes, sino somos partícipes de ellas y se genera una serie digamos, participación de todos en ello, ¿no? Entonces, esto como primer punto, nosotros como personas y la transformación que hemos tenido en las últimas décadas. Luego, y en paralelo, la transformación que, dicho sea de paso, en estos dispositivos que nosotros manejamos, ya tenemos componentes de inteligencia artificial muy presentes, ¿no? Y parte de la expansión y la velocidad y los niveles de aceleración de tecnología en esa parte de inteligencia artificial tiene que ver con los modelos de lenguaje natural, ¿no?
De hecho, en los inicios, digamos hasta el 2017, algunas cosas fueron apareciendo. Yo recuerdo mucho el 2011 cuando Watson fue presentado en sociedad y ganó en el concurso Jeopardy. Dato curioso, en realidad Watson no fue a Jeopardy porque Watson era muchísimas máquinas en paralelo instaladas en el laboratorio, ¿no?, de IBM donde estaba Watson. El estudio de grabación tuvo que trasladarse al laboratorio porque la inteligencia artificial no se podía mover, estaba ahí. Y se hizo todo ese programa en el 2011 ahí. Hoy día se traslada con nosotros en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y luego, claro, en los últimos años ya comenzamos a medir esto en la cantidad de modelos que se van generando cada mes, cada año. El 2023 tuvimos 150 modelos de este tipo versus 50 del año anterior. El 2024, 250 modelos y llevamos en casi 90 en abril. Y con un nivel de inversión en estos laboratorios, que muchos están en Estados Unidos, pero algunos en China también, eh, impresionante, ¿no? Entonces, hay un avance desde ese punto de vista. Primero, nosotros como actores y personas que adoptan la tecnología, avance con el research, digamos, enorme que hay en estos laboratorios, el avance en modelos de inteligencia artificial. Y entonces lo que sucede es que aparece esta especie de conflicto entre la aceleración que están teniendo estas dimensiones con cierta inercia empresarial que dificulta un poco que las empresas tengan un nivel de adopción para poder transformar sus procesos, eh, digamos, por el statu quo empresarial, ¿no? La velocidad de adopción tecnológica de nosotros como consumidores es muy superior al de las organizaciones, ¿no es cierto? Es cierto que las organizaciones tienen que enfrentar procesos de gobierno y cumplimiento que nosotros como personas no. Yo recuerdo mucho la época en la que, digamos, teníamos que promover la adopción de la nube. La verdad es que no era automático. Habían muchísimas cosas que tenían que cumplirse primero, como localización de los datos, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con el proceso de decisión de nosotros como usuarios de poner la información en el iCloud, Dropbox o lo que fuera, ¿no? Sistemas legados, ¿no? Nosotros como personas tenemos un celular legado, un app legada y la cambiamos, digamos, sin pasar por un proceso demasiado extenso, ¿no? En el caso de las empresas esto no es así, ¿no? Nativos digitales versus cultura corporativa, qué tipo de comunicación tenemos, etcétera, etcétera. Y claramente lo que nosotros hacemos como personas va un poquito a la conveniencia, qué cosa nos conviene hacer, qué cosa es bueno para nosotros. En el caso de las empresas, tiene que haber un análisis de retorno a la inversión, etcétera, etcétera, que dificulta este proceso, ¿no? Entonces, muy importante tener un esquema de medición de la madurez digital a través de un índice y poder saber en qué puntos tenemos que pisar un poquito más el acelerador y qué puntos estamos flaqueando y por qué cosas no estamos avanzando. Nosotros tenemos un esquema de análisis de índice de madurez de transformación digital que se compone de estas 6 dimensiones. Primero, si en la empresa hay conocimiento y conciencia del tema. Segundo, sabiendo del tema la importancia que se le da. Después la dimensión de tecnología y prácticas, ¿no? Prácticas, por ejemplo, de metodologías ágiles. Luego, en qué momento de avance, ¿no es cierto?, de esta adopción estamos, cuál es el alcance de lo que hemos hecho hasta ahora, cuál es el compromiso de la organización
y el nivel de inversión. Cuando hacemos esta medición de madurez, la hacemos a través de un estudio que hacemos todos los años en conjunto con la Escuela de Alta Dirección, el PAD de la Universidad de Piura. Y, y este estudio lo hacemos en base a la interacción con las empresas, con sus altos ejecutivos, con su C-suite. Esto no lo hacemos con las gerencias de sistemas en particular, sino con los gerentes generales o personas que están en la alta gerencia, a veces miembros del directorio también, ¿no? También es muy importante contar con un esquema que permita conocer qué cosa es lo que está sucediendo con una parte del camino en la transformación digital. Por ejemplo, con inteligencia artificial. Y con inteligencia artificial sucede algo muy curioso porque nosotros dividimos esto en preguntas de conocimiento, importancia y desarrollo de lo que llamamos inteligencia artificial convencional, algunos la llaman analítica o predictiva, y la inteligencia artificial generativa. Y lo que está pasando muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial convencional, recibimos a veces las respuestas en las empresas de cómo convencional, cuándo pasó, yo no la vi, y lo que están viendo de primera en inteligencia artificial es lo que está pasando, digamos, a raíz de los últimos años con las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Entonces, esto de convencional no necesariamente es convencional para todos. Los que han estado expuestos al valor que genera tener modelos de predicción y analítica, sí, pero no necesariamente para todos, ¿no? Ahora, esta es información salida directo del horno. Esta semana publicamos nuestro estudio de transformación digital 2025 en conjunto con el PAD. Acá vemos, y esto es Perú, ¿no? Esta es la foto de Perú. Y acá tenemos una clara diferenciación en la parte izquierda entre el nivel de importancia que le da, ¿no?, cada una de las empresas y cuál es el nivel de inversión, de tecnologías, de alcance, etcétera, que es menor al nivel de importancia. Es decir, hay una conciencia de que es importante hacer esto, ¿no?, que se necesita, pero no necesariamente la acción ha acompañado el nivel de importancia. Y otra cosa que hacemos es dividir a las empresas en sus respuestas basado en el nivel de satisfacción que tienen con el proceso de transformación digital. En la parte derecha tenemos marcado en verde aquel grupo de empresas que están mucho más satisfechos que el resto, en rojo aquellos que no están muy satisfechos y en amarillo la parte media. Y ahí se puede ver un poquito la diferencia entre los índices de cada uno de ellos, ¿no? Es algo que usamos luego para mostrar qué hacen los mejores. Y los mejores en este contexto son aquellas empresas que han logrado tener un nivel de satisfacción mucho mayor que las otras, ¿no? Súper importante también entender aquellas dificultades que están haciendo que estos procesos, digamos, no avancen al ritmo que se quisiera, ¿no? Y si se fijan, en los top 3, por ejemplo, ninguno es de tecnología per se. El primero y el segundo empatados al 51% es falta de personal interno capacitado. De repente hay personal interno, pero no necesariamente capacitado como se debe. Hay mucha resistencia al cambio. Entonces, trabajos tipo talleres, transformación cultural y ese tipo de cosas ayudan mucho. Hay que hacerlo teniendo obviamente a el gerente general, el CEO, muy comprometido con esto y haciendo cascada a que el proceso de transformación digital realmente es muy importante para la empresa. Y una fija es nos gana el día a día. Las empresas necesitan mucha ayuda para ver cómo conviven con el día a día y a la vez con un proceso
de transformación digital necesario para cada vez ser más eficientes y competir en el mercado. Hay otras razones también, pero esas top 3 nos parece que son las más relevantes y súper importantes, ¿no? Como les comentaba, tenemos estas comparaciones con los mejores y acá tenemos 3 de los elementos que son un lugar común, digamos, entre las empresas que son más satisfechas. Ustedes ven ahí la indicación de que, por ejemplo, en la parte de conocimiento de la gerencia acerca de transformación digital, el índice de las empresas que están muy satisfechas con su proceso es 1.7 veces el índice de las empresas que no están muy satisfechas, y así en cada una de las otras dimensiones, cuánto tiempo tienen trabajando en transformación digital y cuánto consideran que han avanzado en los distintos espacios de aplicación en sus empresas. También medimos esto desde el punto de vista de la cantidad de tecnologías utilizadas, y algo muy interesante es que cuando se aplica la transformación digital con una serie de tecnologías al mismo tiempo y en diversos ámbitos, el nivel de satisfacción es bastante mayor que cuando solamente se tiene un proyecto como proyecto ancla, digamos, en transformación digital. Probablemente se tiene que empezar con uno, pero aquellas empresas que han aplicado diversos tipos de tecnología hacen trabajar estas tecnologías diferentes en un beneficio mucho mayor, ¿no? El liderazgo del directorio y el CEO también, ustedes ven ahí que 2.5 veces más con respecto entre las empresas más satisfechas y las menos satisfechas. Y también desde el punto de vista de la inversión, tanto desde el punto de vista del porcentaje de inversión de transformación digital con respecto a TI en general, ¿no? Como el porcentaje de la inversión a TI digamos, específico, ¿no? Esas son 2 mediciones que permiten comparar a aquellos que están muy satisfechos con aquellos que no lo están, ¿no? También aplicamos esta metodología para evaluar, digamos, aspectos que tienen que ver con los subíndices. En este caso, les traigo acá un ejemplo de inteligencia artificial, ¿no? El tiempo es una medida importante también en inteligencia artificial, y 2 aspectos muy digamos, específicos es el uso de datos. Sabemos que el provecho que se le puede sacar a la inteligencia artificial está directamente, es proporcional, está totalmente correlacionado con que los datos sean datos de calidad y que los datos se usen. Sin datos no podemos hacer mayor inferencia. Y también el uso correcto de datos con temas de seguridad y privacidad que hay que cuidar muchísimo cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Una de las cosas que vemos también, y que es parte del estudio, algunas de las dificultades desde el punto de vista de datos tiene que ver con la falta de cultura en el uso de datos, ¿no? No necesariamente aquellas empresas en las que la alta dirección ya tiene claro, digamos, que tienen que usar los datos para tomar decisiones, ha hecho cascada de ese mindset a lo largo de toda la empresa, ¿no? Y entonces esto se convierte simplemente en que se hace la tarea en base a datos cuando hay que preparar el directorio, pero la empresa como un todo no actúa de una manera data-driven, ¿no? Y también acá, en la parte de inteligencia artificial, ven, en el 4.º puesto nos gana el día a día como un elemento clave, ¿no? De hecho, en un estudio previo que hicimos de un índice data driven, se nota claramente el 3.9 de toma de decisiones basada en datos, es decir, la alta gerencia es más consciente, pero cultura de datos, acceso a herramientas analíticas y datos de calidad, digamos, eran elementos que estaban un poquito por debajo de este. Es decir, se empieza por el compromiso de la alta gerencia en tomar decisiones basadas en datos, pero hay cosas que hay que
completar también para que la figura digamos, sea sana y que la empresa sea una empresa data-driven y no solamente los tomadores de decisión, ¿no? Desconocimiento de qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial también es una barrera importante, y luego vamos a hacer un comentario de qué se puede hacer al respecto. Vemos acá también resistencia al cambio, comentábamos esto de los talleres de transformación cultural, y acá podemos ver una serie de elementos que están en el día a día de las dificultades de las empresas para seguir avanzando. Pero creo que hay una comunalidad entre esto que pasa en inteligencia artificial y en transformación digital en general, ¿no? Ahora, muchas veces se tiene un foco excesivo en entender cuáles son las mejores herramientas, ¿no? ¿Cuál es la mejor tecnología? Y la verdad que esto, con el nivel de avance y la variación, la cantidad de opciones que tenemos para escoger herramientas, no es recomendable el foco solamente en las herramientas. Acá les voy a mostrar un gráfico del landscape de software que existen para inteligencia artificial, machine learning, data analytics, etcétera, y queda claro que es imposible enfocarse solamente en las herramientas, ¿no? Acá están los logos. Si hacemos un zoom 2 veces, llegamos a esto para el tema analytics. Entonces, acá el foco tiene que ser diferente, ¿no? Una forma de enfocar cómo avanzamos en el aprovechamiento de analítica es, por ejemplo, hacerse la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las preguntas de negocio que necesito responder, ¿no?, basado en datos, y que hoy las respondo por intuición o corazonada o por experiencia en el sector, o que simplemente no las respondo, pero que necesito responderla en base a datos? Ese es un foco mucho más sano para justamente transitar la transformación digital, específicamente en este tema de datos, y no quedarse solamente en la parte de tecnología. Por otro lado, el tema de no saber dónde aplicar qué tipo de inteligencia artificial, analítica, generativa, ya se está utilizando la propia inteligencia artificial generativa para generar el modelo de la empresa, ¿no?, en un modelo, en un conjunto de datos que después se puede aprovechar con una interacción tipo ChatGPT, y en base a ese conocimiento empresarial, donde vamos a tener un agente que conoce mucho la empresa, ahí podemos comenzar a explorar, inclusive en modalidad talleres, cuáles serían las mejores aplicaciones de inteligencia artificial, ya sea convencional o ya sea generativa, para el caso de la empresa. Se le alimenta a este modelo los reportes de la empresa, información pública, la parte financiera, etcétera, etcétera. Y es más, se le dice al modelo: tú vas a ser un especialista de este sector, tienes un estilo con mucha energía, vas a ser muy, digamos, vas a preguntar, etcétera. Y en base a eso se genera el role playing utilizando tecnología de inteligencia artificial generativa, que permite construir cuáles podrían ser las mejores soluciones. Eso ya se está dando. Para finalizar, quiero dejarlo simplemente con una lámina que describe la metodología que nosotros utilizamos para ayudar a las empresas con sus procesos de transformación digital. Como ustedes ven, no solamente el foco en proyectos, sino en el armado de la visión en transformación digital, muy alineado con la visión de la empresa, y teniendo siempre en mente que van a haber actividades de desarrollo de capacidades y de cambio de mindset. Podemos plantear un programa de transformación digital de largo plazo. Podemos también tener algún foco en casos de uso específicos. Y hay una serie de herramientas que tienen que ver con el Customer Journey, la cadena de valor. Y obviamente dentro de este análisis, hacer un funnel de oportunidades que después se llegue a las prioritarias con una matriz de impacto-esfuerzo que permita determinar por dónde tenemos que ir caminando primero, ¿no? Con eso agradezco nuevamente
por la invitación y Fernando, te paso el micro. Pues muchas gracias a Alonso Pérez Luna, socio de Real Time Management. Como les había comentado, tenemos un bloque de preguntas y respuestas en el Zoom donde pueden dejarnos sus inquietudes, ¿no? Y ahora quiero dejar a Francisco Escudero, socio de consultoría de Ernst Young Perú. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con una especialización en operaciones y producción en ESAN, diplomado en coaching ontológico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y programa de certificación de miembros de directorio independientes en Centrum y en EADA Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia implementando soluciones de negocios ERP y en consultoría tecnológica en base a experiencias en procesos, tecnología y gestión de personas. Especializado en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización robótica, analítica de datos, entre otras, que permiten apalancar la transformación digital. Francisco, toma control, por favor. Muchas gracias. Ya vemos tu presentación. Gracias, Fernando. Bueno, un poco complementando la valiosa información que hemos podido recibir hasta ahora, dentro de esto yo simplemente quería puntualizar el tema de madurez, porque una de las preguntas que se relacionaba a esto, ¿no? La madurez es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado un pleno desarrollo, ¿no? Podemos inferir que el desarrollo tiene varios componentes, por lo tanto es susceptible de ser medido. Pero cuando hay un desbalance, no podemos hablar de una madurez plena. Entonces, esta madurez en el ser humano viene de la manera natural. Uno crece y va creciendo, ¿no? Puede uno tener una altura a los 14 años de un adulto, pero mentalmente todavía no. Poco a poco se va estabilizando. En una organización eso no es espontáneo. La madurez debe ser de alguna manera alcanzada a través de una transformación que viene a ser de alguna manera planificada. Entonces, si lo vamos a ver desde una madurez, desde un punto de vista digital, estamos hablando de una transformación que ha alcanzado una empresa en términos digitales con énfasis en la consistencia a lo largo de todas sus áreas de negocio, ¿no? Y la transformación digital en términos ya de definición implica una nueva forma de trabajar como empresa, de llevar nuestros procesos, donde nos adaptamos a las necesidades cambiantes del mercado, pero utilizando esas tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso lo que nos ayuda es a poder ver cómo vamos avanzando, ver cuáles son las áreas críticas de mejora donde tenemos que ponerle más énfasis y poder priorizar esas inversiones estratégicas, porque podemos pensar, el tema de llegar a la transformación digital no es un tema de moda, es un tema de una necesidad, pero al mismo tiempo la empresa tiene que seguir siendo rentable, tiene que ser sostenible en el tiempo, entonces tenemos que ir balanceando la parte estratégica con la parte obviamente de la necesidad. En tal sentido, ¿por qué lo podemos llamar una brújula? Porque finalmente me orienta hacia dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, en principio es mi Waze, por decirlo de alguna forma. Entonces, es mi alineamiento estratégico, ¿no? Porque yo tengo que alinear la parte tecnológica con la estrategia y la cultura. Porque un tema que hemos visto, tanto en la presentación de Francisca como en la presentación de Alonso, es que muchas de los lastres que podemos nosotros tener como organización para poder llevar o ir al siguiente nivel, tiene que ver con personas. Entonces la cultura termina siendo un tema muy importante. Y también el tema del back office, que es el día a día, también lo hemos visto, lo hemos escuchado, que tenemos una presión por el día a día que nos hace reaccionar de una manera de yo lo tengo que tener para las 5 de la tarde y no puedo esperar a fines de junio para tenerlo con una mejor base o con un tema ya de base digital. Eventualmente lo posponemos. Y a las finales, lo que no nos damos cuenta es que estamos descuidando el tema de los datos. Y los datos ya no tienen que ver solamente con la validez de los datos, tiene que ver con un tema de calidad, compliance, es decir, que los datos cumplan los estándares legales, y la parte de seguridad, sobre todo cuando llevamos datos de nuestros clientes, que de alguna manera podemos tener datos de consumo, o si estamos en un rubro tipo médico, tipo de seguros, son datos más sensibles. Entonces, en tal sentido, ¿qué vienen a ser nuestras palancas de valor para alcanzar eso? En principio tenemos que ver qué cosa es lo que nos lleva
a darle valor a nuestra organización. Puede ser experiencia de cliente si estamos en un rubro que está mucho más orientado al servicio de cliente, pero no podemos descuidar la parte de operaciones, no podemos descuidar la parte de estrategia e innovación. Por otro lado, un tema que está surgiendo mucho es el tema de conciencia riesgo. Las empresas empiezan a entender el hecho que su información está expuesta y por lo mismo tienen que considerar el tema de que mientras más se conectan, más se transforman. Si no cubro yo mi seguridad en términos cibernéticos, me vuelvo mucho más vulnerable. Y bueno, un tema que salió en un estudio que nosotros hacemos acá en Iguay es que van a aumentar o mantener por lo menos su presupuesto digital, lo cual es un tema interesante en ese estudio que hicimos nosotros a fines del año pasado, que es un círculo virtuoso de inversión que nos lleva a una mayor madurez. Nosotros hicimos un subset hace un par de meses, ya más orientado no solamente a las organizaciones como un total, sino a las áreas financieras contables. Y esto es porque si nosotros vemos, estos son los ámbitos que nosotros utilizamos para medir la madurez digital: estrategia, innovación, crecimiento, experiencia cliente, operaciones, áreas administrativas, IT, riesgo, seguridad cibernética y organización y cultura. Vimos que de los más bajos están, bueno, operaciones, claro, pero el tema de áreas administrativas, es decir, el back office justamente. Y algo más en organización y cultura. Ahora no voy a presentar datos de la evolución, pero definitivamente ha habido una evolución en nuestro país en términos de mayor preocupación en términos de seguridad cibernética, pero ha decaído mucho el tema de organización y cultura y el tema relacionado con áreas administrativas. Entonces, por eso nos llevó a hacer este subset ya mucho más a la parte financiera, y encontramos que hay pues un 45% que tienen una percepción que no han alcanzado un nivel de automatización dentro de sus procesos contables. Y cuando hablamos de automatización, no estamos hablando, también hay que entender, a veces los términos no son los precisos. Podemos hablar de que puede ser que no tengan ni un ERP, no estamos hablando de que tienen workflows automatizados ni que tienen algo más, sino es que simplemente no tienen digitalizado ese tema de procesos contables. Y un poco ya yendo hacia los frenos internos, que lo hemos visto también en la presentación de Alonso, era el desconocimiento y la falta de personal capacitado. Ahora nosotros escuchamos mucho, se habla de inteligencia artificial y mucha gente habla de inteligencia artificial, pero no entiende que por debajo hay todo un tema que se debe cumplir para llegar a ese nivel. La inteligencia artificial no es un evento. Implementar inteligencia artificial es un proceso. Lo mismo que es la transformación digital. Ya lo dijo también Francisca. Y el encontrar, aparte, el personal capacitado, yo no diría es que no hay personal capacitado, no hay personal suficientemente capacitado. Es decir, hay, pero se tiene que estar constantemente uno mismo haciendo un upskilling todo el tiempo. Y el otro tema que está muy relacionado con lo que gana el día a día es que no es prioridad estratégica, porque la estrategia viene de arriba. Entonces, si yo tengo claramente un liderazgo que me dice esto es estratégico, esto para mí va a ser importante. Y el día a día, si bien yo lo tengo que cumplir, se tiene que conversar mucho con la prioridad estratégica. Aquí lo que vemos es que el 69% de las empresas consideran que aún no, que consideran que no es una prioridad estratégica la transformación digital, que tienen digitalizado la mitad de su proceso nada más. Entonces, eso de ahí es un indicador, digamos, que requiere una posterior medición, porque finalmente las empresas se van a ver forzadas a digitalizar cada vez más sus procesos. Si nosotros nos vamos unos años atrás, 10 años por decirlo así, vemos que a veces las situaciones o la misma regulación nos obliga a digitalizar. Facturas electrónicas, todos los reportes que hacemos para SUNAT, etcétera, nos llevan a digitalizar. Y de alguna manera puede ser que sea una exigencia un poco engorrosa, es importante, porque finalmente nos vuelve un poquito más ordenados.
Y acá tengo un subset que habla también del tema de un trabajo que hizo el World Economic Forum, que para el 2030 estas van a ser las habilidades más requeridas, ¿no? Bueno, obviamente conocimientos de tecnología. Yo diría que uno no tiene que ser, pues, un genio de ciberseguridad, pero podemos entender lo que estamos haciendo. No lo vamos a poner en el chat GPT, no vamos a poner información sensible a un cliente para sacar un análisis. Por ejemplo, siendo nosotros consultores, no vamos a hacer eso porque no sabemos a lo cual estamos exponiendo. Es como si nos vamos 25, 30 años atrás, en Internet era un mundo grande y de ahí surge la intranet. Es un tema un poco más seguro en el cual nosotros ya podemos hacer una serie de trabajos con un tipo más de seguridad. La curiosidad, y bueno, la curiosidad es importante, creo que existe mucho en la juventud en términos de investigar nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo tienen que tener de la mano el tema de seguridad, porque si no, no saben lo que están exponiendo. Pero yo hago un poco más de énfasis en esos dos temas, la alfabetización tecnológica y el liderazgo, porque si nosotros no cubrimos este primer punto, que es el desconocimiento, el no hacer nosotros como consultores, los que estamos aquí presentando, en hacer este tipo de trabajo, en empezar a sembrar dentro de las empresas, de nuestros clientes, de nuestro entorno, inclusive dentro de las nuevas generaciones yendo a entidades educativas, ahí enseñando qué implica llegar a una digitalización, qué implica implementar inteligencia artificial. Estamos sembrando un futuro, y el otro, que es un tema importante, es el liderazgo. Y hacia allá vamos un poco, ¿no? Que vamos a profundizar más adelante. Entonces, si vemos la transformación organizacional a nivel de por qué es importante hacerlo ahora, es porque el 86% de las empresas espera que tecnologías transformen sus negocios. Y yendo ya más de un tema de empleadores, de un punto de vista de visión, de que si yo voy a trabajar en esa compañía, pues esperan que yo tenga ese conocimiento, esas ganas, esa curiosidad, pero al mismo tiempo mi conciencia de seguridad. El 50% de las empresas va a reorganizar su negocio en respuesta a la inteligencia artificial. El 66% de las empresas va a contratar talento con habilidades o por lo menos conocimiento en inteligencia artificial, y el 40% espera reducir su fuerza laboral en actividades que pueden ser automatizables. Eso no implica que va a haber menos trabajo, sino que va a haber otro tipo de trabajos que nosotros vamos a hacer. Y evolución de habilidades e empleabilidad, ¿no? Estamos hablando de que muchas habilidades actuales van a ser obsoletas en los próximos 5 años, y que nos estamos yendo pues hacia un nuevo esquema de trabajo donde esto va a ser un mix entre qué tanto la tecnología nos va a ayudar y qué tanto vamos a hacer nosotros, ¿no? Es un tema muy interesante, porque es un reto para todos. Ahora, más allá de la madurez, ¿cómo logro yo la transformación digital? Porque acá estamos hablando un poco de medirla, pero ¿cómo la alcanzo? Y acá lo importante es el liderazgo. Si nosotros nos toca tener esa oportunidad de ser líderes en nuestra organización para empujar la transformación digital, que puede ser a nivel CEO, a nivel directorio, a nivel finanzas, a nivel CIO, o el área que nos toque, o puede ser una persona que fue contratada especialmente para liderar la transformación digital en una organización, tiene que tener por lo menos estos 5 puntos clave. Tener una mentalidad de un aprendizaje continuo, porque si estamos viendo lo que escuchamos de inteligencia artificial en enero, hoy en mayo es diferente, y probablemente a fin de año sea otra cosa. Ya se está hablando de Agentic AI, cosa que probablemente en diciembre nos hablaba, y no sabemos qué va a venir probablemente en diciembre. Entonces uno tiene que estar alerta, debe entender los fundamentos, pero también entender los riesgos que conlleva llevar a esa nueva tecnología. El otro tema muy importante es que tiene que tener una comunicación clara y empática. Tiene que entender que no todos en su organización entienden el idioma de la tecnología, y uno tiene que saber ecualizarlo, porque también de esa forma ganas sobre la resistencia al cambio. Permites que eso haya menos resistencia al cambio, porque al principio todos podemos estar en asombro de lo que nos da
las nuevas tecnologías, pero poco a poco, cuando ya nos toca y se nos mete en la piel, decimos, me van a reemplazar. Y el tema es que no es que te van a reemplazar, te están empujando a que tú utilices tu inteligencia en cosas más creativas, más de valor. Y todo eso que nosotros hacíamos, que era medio pesado, que era comparar lo que yo tengo en papelito contra... Ya eso es historia. Entonces, al mismo tiempo, tiene que tener un pensamiento crítico y saber cómo llevar el cambio. Entonces, una de las cosas que nosotros de alguna manera aconsejamos es empezar con pilotos, generar expectativas claras, ir escalando de una manera responsable, cuidando esa cultura organizacional, porque finalmente el gran enemigo de una transformación de cualquier proyecto, no estoy hablando de esta capa nueva, sino de los que venimos de mucho tiempo atrás haciendo proyectos de transformación, tipo una implementación de un ERP, si no tienes al usuario claro de lo que está obteniendo y no lo capacitas y no lo ayudas, no le das soporte, terminan siendo detractores de cualquier esfuerzo que hayas hecho con la organización y no hay tecnología que sobreviva a la no satisfacción del cliente final, que es el usuario. Y el otro punto importante es hacerlo con un enfoque ético, ¿no? Porque tenemos, como les decía, un tema de datos que hay que cuidar, un tema de datos que hay que cuidar no solo ante el cliente, sino porque es nuestro valor, es el nuevo capital de información. Y cuando ya vamos al uso de inteligencia artificial, todas las legislaciones que se están generando en estos momentos implican que tengo que manejarlo de una manera ética, es decir, no puedo poner a la persona por debajo de mi lucro como compañía de obtener información para generar mayores resultados, ¿no? Y el tema de colaboración interdisciplinaria es fundamental, ¿no? Porque ninguna persona conoce o domina todos los ámbitos que están relacionados con la transformación digital. Yo puedo conocer mucho mi negocio, pero de repente no conozco de qué hay en la normativa legal. O de repente necesito que me apoyen en el tema de ver si estoy llevando eso en una línea ética correcta. O el tema de la parte operativa de mi negocio. Yo puedo ser muy experto en mi parte financiera, pero no conozco de la parte de operación. Y eso pasa a cada rato. Entonces, aquí hay todo un reto para todos nosotros como personas, como seres humanos que trabajamos en una organización, que tenemos que prepararnos y estar listos para eso. Como reflexiones finales, la madurez digital no es un destino, es una brújula que nos orienta. Y así como yo puedo tener una brújula, necesito un buen capitán. Entonces, por eso, ese capitán es el líder. Entonces, el liderazgo en la era digital no se trata de poner la última tecnología porque es la que salió, sino de crear la cultura que me permita que lo que yo siempre como tecnología crezca, porque eso no va a ser espontáneo. Voy a ser un piloto y ese piloto tiene que crecer. Entonces, y bueno, pues no podemos hablar de una madurez digital si nuestro back office sigue atrapado en hojas de cálculo, o cierres interminables. Un parte que no he presentado acá del estudio es cuánto tiempo se demoran las empresas en hacer su cierre contable. Y es impresionante, o sea, hay empresas que se demoran 20 días en el siglo XXI, ¿no? Entonces, y con todos los RPs debajo, porque hay una serie de cosas que hay que trabajar. Por eso es que el área de finanzas y contabilidad resulta siendo muy importante porque termina teniendo mucha información que al final nos va a servir para manejar modelos y seguir evolucionando dentro de lo que es la transformación. Entonces, recomendaciones prácticas finales. Hay que asignar un presupuesto real, hay que cumplirlo en términos de transformación, hay que tener claridad de eso, hay que capacitar y atraer talento digital, hay que medir ese impacto alrededor no solamente de la eficiencia operativa, sino también la parte de exactitud, compliance. Sí es muy importante, como les digo, integrar las áreas financieras al plan de transformación digital y tratar los datos contables como activos estratégicos, no son simples históricos. Ya muchas empresas quisieran tener esa información histórica de otros. Aquí les dejo el link para bajar la información de nuestro estudio de madurez digital que hicimos en EY en fines del año pasado. Y bueno, si no, igual lo pueden buscar en nuestra página web local. Y bueno, acá están mis datos si es que quisieran contactarme en algún momento para alguna consulta en particular. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Francisco Escudero, socio de consultoría de Sanyang en Perú. Gracias al público por acompañarnos. Pueden hacer llegar sus consultas en el módulo de preguntas y respuestas disponible en el Zoom. Ya nuestros panelistas han respondido algunas de ellas en el propio módulo. Yo quería, bueno, intervenir y decir un par de cositas como que recordar lo que Drucker nos decía, ¿no? Que la cultura se come la estrategia en el desayuno y lo estamos viendo, o sea, tenemos que ver realmente el cambio cultural es lo más importante en la empresa y es lo que nos acaban de contar nuestros panelistas. Y bueno, este tema de madurez digital, que es la capacidad de cómo las empresas pueden incorporar tecnologías digitales en su estrategia, en sus procesos y su cultura, tiene, bueno, vemos que hay distintas formas de medirlo, que nos están mostrando distintos modelos de madurez digital, distintas formas de esta medida, ¿no? Que después nos va a permitir evaluar, después nos va a permitir análisis de resultados y plan de acción. Y Drucker también nos decía, ¿no? Medir para poder gestionar. O sea, con esta medida, generar planes de acción. Ahora, de las preguntas del público, nos preguntan si las encuestas para la medición son un estándar y cómo es el puntaje. Y quería preguntarle, por favor, a Francisca Barceló si puede responder esta consulta. La repito, es las encuestas para la medición, ¿son un estándar? ¿Cómo es el puntaje? Francisca, por favor. Gracias, Fernando. La respuesta es no. Van a encontrar diversos índices en realidad para medir madurez digital. De hecho, hoy día conversamos de varios aquí en el panel y las exposiciones. Diferencias clave o cómo encontrar el que es ideal para mi organización, creo yo, ¿no? Hay índices que son mucho más estratégicos y hay índices que son mucho más operativos. Creo que ese es un primer foco. ¿Qué estoy buscando? ¿Alineamiento en la estrategia, dirección? ¿O estoy buscando resolver alguna brecha puntual específica? Lo otro es que hay algunos que son genéricos, digamos, para distintas industrias y otros que son específicos por industria. Eso también podría ser relevante para algunas organizaciones que quieran buscar algún benchmarking o algún elemento de comparación que sea más específico para sus competidores y ellos mismos. Y como resultado, claro, tienen distinta cantidad de preguntas y un distinto modelamiento para decir en qué nivel de madurez está, y eso también es otra diferencia, ¿no? Hay algunos que lo desagregan mucho y tú podrías encontrar algunos que tienen hasta 7 niveles de madurez y otros que tienen 3. Y yo creo que ahí hay algo interesante porque los que tienen menos información en el resultado, es más difícil determinar las brechas y por lo tanto el camino a seguir. En cambio, los que presentan más niveles de madurez y abren más los resultados por habilitador o por distintos niveles de desagregación, te permiten reconocer mucho más fácil la brecha y trazar un plan de transformación que sea más consistente y más fácil de ejecutar, que nos dé lineamientos mucho más específicos. Así que modelos varios, eh, formas de calcular varias y resultados distintos, pero creo que hay alto nivel de consistencia en los elementos que se miden. Así que creo que una invitación a mirar los que hay disponibles, a empezar a medir, a tener unas primeras percepciones, evaluación y sobre eso entonces profundizar o buscar otros modelos. Eso comentaría yo, Fernando. Muchísimas gracias. También hay una pregunta que le están haciendo directamente a Alonso Pérez Luna, ¿no? Sobre una de sus láminas, ¿no? Y hablar de estar contexto, de la autopercepción, si es que eso equivale a que esa empresa sea realmente exitosa, o sea, percibida por el mercado. Alonso, no sé si nos puedes contestar, ¿no? Te repito, es en la que preguntan sobre tu lámina 10, que dicen si estar contento, o sea, la Sí, autopercepción equivale a que esa empresa sea realmente exitosa. la verdad es que no equivale, ¿no? Pero al mantener la consistencia en una muestra significativa, lo que haces después es dividir las respuestas, independientemente que equivalga o que no equivalga, en aspectos que son comunes, ¿no? Entonces, en realidad, ahí no estás preguntando, oye, ¿cuán exitosa es tu empresa? Sino cuál es la percepción que tienes de cuánto has avanzado y cuán contento estás con el proceso. También es cierto que hay estilos de respuestas, hay gente más conservadora, hay gente que responde de otra manera. El secreto está en que no sea una muestra de 50 empresas, sino que sean 200, 300, 400, ¿no?
y con eso se pueden sacar mejores conclusiones. Muchas gracias. Sí. Bueno, tenemos varias otras preguntas del público, las están respondiendo nuestros panelistas ahí en directo, ¿no? Para poder cubrir toda la mayoría posible. Por lo pronto, Fernando, más bien, sí, Alonso, sí. perdón, yo había registrado acá dos que me parecieron muy interesantes. Una que Dino. tiene que ver con qué pasa con los directorios. Estamos seguros que los directorios tienen, y de hecho, independientemente de transformación digital, existe el trabajo, el servicio de evaluación de directorios. Eso existe. Lo que pasa ahora es que los elementos de evaluación comienzan a tener un contenido de si están preparados para transformación digital o no, ¿no? O de repente tienen las mejores de las intenciones, pero se ve que de repente necesitan un esfuerzo adicional de ir trayendo a gente experta que ayude al directorio a recorrer las cosas que el directorio tiene que recorrer desde el punto de vista de transformación digital. Entonces, eso es un tema súper importante. Eso se está moviendo. Por ejemplo, en un tema que ya está mucho más movido y que es un lugar común y que en casi todos los directorios se discute, es la parte de ciberseguridad de transformación digital, ¿no? Con lo mediático de los casos en los que hay problemas, etcétera, en realidad esa es una de las puntas de lanza, ¿no? Y había otra pregunta súper interesante que es, oye, pero la alta dirección no conoce lo que está pasando con esto. ¿Por qué le vamos a preguntar a la alta dirección, no? Yo comentaba que nuestro estudio se enfoca más en la alta dirección y no en el gerente de sistemas. Y claro, porque una de las dimensiones que es conocimiento, ¿no? Tiene un gran conjunto de empresas que tienen un bajo índice ahí, hay otras que tienen un mejor índice. O sea, digamos, la encuesta está diseñada como para capturar también aquellos casos y saldrán mal pues en el índice y aportarán en lo negativo y en lo atrasado que está el conjunto si es que no conocen, ¿no? Pero es importante capturarlo, porque de ahí es donde va a empezar todo. Está súper bien tener a la gente de TI con un nivel de conocimiento de todo lo que está pasando, pero las cosas no van a suceder solamente porque el área de TI tenga el conocimiento a tope, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso. Bueno, agradecer a nuestros panelistas y quería, por favor, si nos pueden dar unas últimas palabras. Francisca, te invito a que nos des tu última intervención. Bueno, muchas gracias, Fernando. Reiterar el agradecimiento primero a participar de esta instancia. Em, Reiterar que madurez digital es un tema muy interesante, muy vigente, independiente del momento en el que estén en sus procesos de transformación. Creo que siempre hacer un alto, una subida al balcón, como se dice, el liderazgo y remirar cómo estamos ejecutando el proceso de transformación, si ha estado dando los resultados esperados o no, qué podríamos mejorar como equipo, necesitamos construir una visión compartida. Todos estos elementos, todas estas capacidades van a agregarle valor al proceso de transformación. Así que una invitación a medir, a ver, a conversar de esto con sus equipos, con sus pares eh, y desafiar el proceso de transformación. Estamos para mejorarlo, para generar más valor y esa sería mi invitación de cierre. Por favor, Alonso. Sí, yo quiero enfatizar en dos de los approaches que me parecen súper valiosos, porque todas las empresas, si no han comenzado todavía, van a comenzar, ¿no? Y todas las empresas van a pasar por este proceso. Y claro, no todas están preparadas para establecer un programa de largo plazo, ¿no es cierto?, bien estructurado. Algunas van a empezar
digamos, eligiendo algunos casos de uso. De repente el gerente general se fue, digamos, a un evento en el exterior y vio a algún presentador de una empresa que está en la misma industria, pero que opera en otra geografía y le encantó y viene súper pilas. Oye, tenemos que hacer esto. Puede empezar por eso, pero también es importante darse el tiempo para ver, oye, realmente cómo tendríamos que programar lo que tiene que hacer la empresa. Y ahí van a salir, digamos, todas las dificultades de no tenemos recursos, no lo podemos hacer todo al mismo tiempo, etcétera, pero que, digamos, hay que comenzar a actuar. Y la medición es un punto de partida fantástico, pero que debe seguir con cómo actúo respecto a lo que estoy midiendo, ¿no? Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Francisco, por favor. Bueno, yo agradecerles a ustedes por la oportunidad, agradecerles también a los otros panelistas que presentaron antes que yo. Yo veo un tema interesante es cómo hemos podido encontrar muchas sinergias entre las mediciones. Hay mucha lógica. De hecho, son tres tipos de estudios que hemos hecho y todos arrojan resultados similares. Quiero hacer énfasis en dos cosas que en realidad están muy atadas, ¿no? Uno es la tecnología no es un habilitador. La tecnología no es algo que debemos poner porque está ahí o porque está de moda, sino es un habilitador. Para eso, primero yo tengo que entender qué cosa es lo que me duele a mí como organización, entender qué es lo que yo necesito resolver y lo otro, ver qué parte de la tecnología o qué tecnología me va a ayudar a lograr alcanzar el objetivo. Porque la tecnología ahora no es que voy a poner IA, Machine Learning, RPA, Data Analytics, es una mezcla de cosas, ¿no? Es una mezcla de cosas que además tengo que ver cómo las voy llevando. Y todo eso nos lleva a la gente. Ya lo hemos hablado un poco, el tema de cultura, el tema de liderazgo, el tema de capacitación, el tema de estar listos, eh, todo eso es un tema y priorización finalmente, ¿no? Entonces, es un trabajo bien difícil y ahí nos toca a todos los que de alguna manera estemos involucrados en un proceso de transformación, ya sea ayudando a un cliente o estando dentro de una organización, el entender en nuestro entorno. Es decir, yo tengo que entender a mi cliente que quiere llevar una transformación, pero por otro también, si yo estoy en una organización, yo soy líder, tengo que entender dónde están los dolores, tengo que entender al financiero que tiene X dinero para invertir y un retorno que espera. Tengo al CIO que tiene su propia agenda digital, su propia agenda de transformación, sus propias urgencias, pero al mismo tiempo tienes a un directorio que tiene una exigencia de que tiene que lograrse ciertas mejoras, tienes un gerente general, entonces ese líder de transformación digital en una organización tiene que ser los malabares y ver cómo maneja todo eso. Entonces, son skills bien particulares que ya escapan a lo que nosotros podríamos haber pensado. Yo tengo que traer un tecnólogo acá. No, no necesariamente. Tienes que traer un líder que sepa balancear en esos nuevos entornos de liderazgo, porque hace poco estuve en una organización que hablábamos del tema del planeamiento estratégico y liderazgo para transformar una compañía, no digitalmente, sino para transformar una compañía. Entonces, el principal bastión es la cultura de la organización y eso viene del directorio. El CEO tiene que adaptar eso a la realidad que tiene y hacer, es como un chef que tiene que ir a cocinar. Entonces tú puedes ver un chef que está en el mejor restaurante del mundo con los mejores insumos para cocinar, pero también me ha tocado alguna vez ver un programa que creo que era con Virgilio Martínez que se iba a cocinar al campo. Entonces con carbón, con leña, con cosas silvestres, o sea, y con herramientas silvestres. Ahí está la genialidad del líder. Entonces creo yo que esa es la parte más importante como reflexión final de liderazgo para la transformación digital, ¿no? Muchísimas gracias. Yo agradezco a este panel de lujo, Francisca Barceló, gerente general de Acloe, a Alonso Pérez Luna, socio en Realtor Management, a Francisco Escudero, socio en consultoría en allá en Perú, y al público presente.
¿no? Decirles, bueno, nuestro próximo TDD Talk va a ser el 12 de junio y vamos a hablar sobre tecnología que revoluciona, blockchain y su impacto en la transformación digital. También pedirle al público que al final del encuentro se va a abrir una ventana para, acerca de la participación en una encuesta y solicitamos nos den su apoyo, porque con eso nos ayuda a mejorar cada vez más estos eventos. Y nosotros, como Instituto de Transformación Digital, seguimos con nuestra misión de la transformación digital del Perú. Agradecer a todos y bueno, darles muy buenas noches y espero que todos tengan este domingo un muy feliz Día de la Madre. Gracias. Hasta pronto.